Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una situación que nos ha favorecido mucho porque es un individuo que ha tenido una gran experiencia en su vida. Ha vivido el proceso de Cuba muy de cerca, ha trabajado en instancias de inteligencia militar y también tuvo la oportunidad de estar en Venezuela. Lo importante es que nos va a dar una idea muy clara de lo que es el proceso llamado de la cubanización o de la revolución del siglo XXI, y cómo es que ese proceso penetra la sociedad, tanto venezolana como de cualquier otro país en Latinoamérica, ¿no? Sí, por supuesto. Por lo tanto, le damos la bienvenida a nuestro gran amigo que lo hemos denominado el Comandante Azul. Bienvenido, comandante. Bienvenido, comandante. ¿Cómo está? Gracias, bien. Muchas gracias por la invitación. En la mayor amplitud que nos pueda dar al público que nos está viendo, de darnos a entender cómo es ese proceso y qué son las luces amarillas y las luces que se nos deben prender para entender que estamos en un proceso y no lo podemos negar y tenemos que estar conscientes de eso. Es importante que estén alertas porque todas las señales que está recibiendo Venezuela en este momento van camino a un comunismo igual que el que ha tenido Cuba. Y estoy aquí para eso, para abrirle la mente a todos, para que sepan por lo que pasamos y que de alguna manera se evite que la historia se repita. Pero lo que les voy a decir es importante. Si se debilita la estructura de control cubana en todo el país, los agentes de control, interceptar los y qué médicos cubanos del aparato de recopilación de información personal de todos los venezolanos y sobre todo de las Fuerzas Armadas, la PDVSA, eso sería un golpe eficaz. Pero hay que actuar muy enérgicamente, todo el pueblo. ¿Qué coincidencias de usted, coincidencias y diferencias hay entre la llegada de Hugo Chávez Frías y Fidel Castro al poder? Bueno, coincidencias y diferencias hay muchas. Ellos han coincidido muchísimo en varios aspectos. Por ejemplo, ambos intentaron fallidamente llegar al poder por la lucha armada. Y curiosamente, los dos fueron indultados de sus sentencias por los presidentes democráticos de ese momento. Es una ironía, ¿verdad? Pero es así. Ahora, Fidel sí logró llegar al poder con los métodos de la lucha armada, mientras que Chávez no lo hizo. Él se apoyó en los mecanismos democráticos existentes en ese momento. Los dos le vendieron a su pueblo un modelo económico y político distinto al que realmente implantaron. Ellos han apoyado todo su gobierno en la mentira y en la demagogia. Seguro. Ahora, el interés de Cuba con Venezuela es la riqueza de Venezuela, la posición geográfica que tiene Venezuela. Es crear una cabeza de playa en tierra firme, extender y usar a Venezuela como su propio banco para financiar su proyecto continental. Eso se llama comunismo, enmascarado de alguna manera con socialismo del siglo XXI. Sí, por supuesto. Claro, ese es el maquillaje, como le digo. Exactamente. Por eso es que la lucha en Venezuela no debe ser contra Maduro, ni contra Cabello, ni contra el gobierno. Tiene que ser contra el castrocomunismo y contra los planes de unificación continental. En Venezuela se está jugando la suerte de los pueblos de todo el cono sur, de Centroamérica y del Caribe. Correcto. El plan de Fidel, de Raúl y del socialismo es acabar con el capitalismo, acabar con la propiedad privada y con la libre a empresa. nivel continental, ¿cómo Sí, no? sí, sí. Ajá. Centralizar las economías y la ideología y convertir a los países en provincias de un mismo bloque socialista. Para ello han creado la CELAC. Ahora, no se equivoquen, ese es el propósito. Y los venezolanos tienen que impedir que eso se logre. Esta tiene que ser una misión que solo pueden lograr los venezolanos. Correcto. Ahora, ¿cómo es posible, esto a mí me llama mucho la atención, cómo es posible que una minoría logra dominar a tan grandes mayorías en los dos países? Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque son minorías definitivamente. Es muy fácil, es que se apoyan en la mentira, en las falsas promesas a los más humildes. Utilizan la maquinaria de la propaganda política y demagógica sumamente, es muy efectiva. Claro. Mantienen el control absoluto de los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, hasta el cine. Sí. Y hacen todo lo posible para controlar la comunicación y el acceso a la información vía internet.
Ellos sostienen el poder basado en un desabastecimiento provocado y en disminuirle la capacidad creativa a la población civil y la capacidad de producción de las industrias nacionales. Imponen una escasez artificial de productos de primera necesidad y así generan una alta tasa de inflación, que es lo que estabas hablando ahorita. También ejercen la persecución política y el terror de Estado sobre la población que se oponga, impartiendo condenas institucionales y medidas cautelares a todos los que se les manifiesten o se les pronuncien abiertamente en contra de ese sistema. Es como crear un inmenso ejército para un enemigo inexistente. Correcto. Así prolifera la mentalidad de guerra, los desfiles militares, millones de hombres en armas para defenderse de un ataque imperialista, que eso jamás va a llegar. La verdad es que el único enemigo de los comunistas es el propio pueblo. Le tiene miedo. Por eso los intimidan y crean mitos de hazañas militares. Ahora, comandante, dijo una cosa que a mí me llamó la atención en este momento, que dijo que creaban crisis artificiales. Entonces mi pregunta es, la escasez de comida, que es un tema fundamental en este momento, Vital. ¿eso es consecuencia del sistema, es una falla del sistema? No. ¿O es parte de una política socialista? No es una falla del sistema. La escasez es una medida provocada por el sistema y es efectiva. Fíjense, Venezuela cuenta con suficientes recursos económicos como para darle prioridad absoluta a las necesidades alimenticias del pueblo. Sí, por supuesto. Pero la metodología comunista es todo lo contrario. Solo garantiza lo mínimo para evitar un levantamiento popular. Claro. ¿Me entiendes? Claro. El tiempo del pueblo en largas colas hace que la gente esté entretenida, obligándolos a ir a varios supermercados para completar su compra. Es un plan, no se engañen. Es todo un plan. Ahora, a mí eso digamos, me choca un poco, ¿no? De que sea el plan, porque igualmente el gobierno con la expropiación y la destrucción del aparato productivo del país tendría sentido, ¿no? Claro. Que las empresas, por supuesto, estén quebradas porque no tienen los dólares para importar la comida, exportar, etcétera. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón de la tarjeta de racionamiento alimenticio que están imponiendo en Venezuela? Miren, el gobierno venezolano tiene que impedir que el hambre se generalice, especialmente en los sectores más populares, porque provocaría protestas en contra del mismo gobierno, ¿no? Recuerden, el enemigo natural es el mismo pueblo. Sí. Este método de la tarjeta de abastecimiento siempre se ha utilizado en Cuba, pero tienen que entender que además sirve como una herramienta estratégica de control para el censo de la población, obteniendo así información muy vital. Una base de datos. Sí, exactamente, como una base de datos. Así obtienen toda la información que ellos necesitan de dónde están las personas, hacia dónde se desplazan. Te conocen la vida, registrando desde dónde vives, cuántos son, cuántos consumen. ¿Cuánto es el grupo familiar? ¿Me entiendes? Sí, Claro. tiene sentido, por supuesto. Claro. Otra pregunta, comandante. Se ha creado una figura de los colectivos. Sí. El término colectivo en un inicio era un término muy positivo de agrupaciones dentro de ciertas sociedades en Venezuela que tenían una función social muy importante, ¿no? Sí. Que agrupaban a las colectividades, pues, y que formaban grupos y formaban opiniones y tenían muchos logros. Pero recientemente, a raíz de los disturbios y a raíz de las protestas, la figura del colectivo se ha vuelto como un ente violento, como un ente no oficial, quizás extremadamente paramilitar. Es un brazo armado. Es un brazo armado, indudablemente. Y yo ¿no? creo que ahora, ahora es que lo estamos viendo, pero su misión inicial yo creo que era esa, disfrazada nuevamente de ese discurso de ayuda entre ellos y de las poblaciones de bajo ingreso. No, Pero la pregunta es que si nos puede explicar un poco si esa figura de colectivo existía o existe en Cuba, o cuál cree usted que es el papel de esos colectivos en el proceso. Mire, es que a ningún gobierno le interesa que exista tanto crimen. En Cuba es mucho más fácil combatirlo por las condiciones geográficas del país, es una isla. Sí. Claro. Ahora, en Venezuela hay otros factores, como es el narcotráfico, el hampa común, la extensión territorial y las fronteras.
Para eso es que se crean los diferentes colectivos en los sectores populares. Y su misión, sobre todo, es infiltrar. Y los usan como métodos de control de los barrios más humildes con alto índice de peligrosidad. Claro, controlar su- A ellos les dan todas las libertades legales, armas, municiones, impunidad para hacerlo. Y al mismo tiempo, ellos identifican y catalogan las diferentes bandas criminales y sus cabecillas. Ellos tienen dos propósitos fundamentales. Primero, la infiltración, como ya les dije, de las bandas, y como segundo propósito, el control de los sectores populares. Sí. Son ellos quienes van eliminando poco a poco a los delincuentes más conflictivos. Y después aparecen muertos, aparentemente por el AMPA común. Y en realidad son crímenes que jamás van a ser investigados. Es una limpieza para evitar los levantamientos. Por eso hay 25.000 muertos en Venezuela. Esa es la explicación real. Qué horror. Venezuela, ¿usted cree que Venezuela, yo lo pienso así y no tengo ninguna duda y creo que bueno, que eso es algo, un hecho público y notorio como decimos, ¿no? Venezuela está dentro de un proceso de ser dominado. ¿Usted cree que eso ya es un hecho? Esa es una excelente pregunta y es importante que todos nos hagamos esa reflexión. Sí. Donde estemos, que si de verdad sentimos lo que tú piensas, ¿no? Si, No, yo estamos no- siendo Yo tengo dominados, la ¿no? convicción, hay gente que todavía dice, no, es que nosotros Sí. no somos Cuba. No, yo creo que para mí Venezuela ya está dominada porque como usted lo dijo anteriormente. Estoy de acuerdo con usted. Está totalmente dominada. No es que esté en un proceso, es que está dominada. Claro. Ya sea desde el punto de vista ideológico o... Es que no se han dado cuenta hasta ahora. Yo espero que estas conversaciones que vamos a tener a lo largo de todos los programas ayude a que abran los ojos. Esa es la Mis idea. experiencias se las voy a mostrar aquí. Lo que puede venir, si no le ponen un alto a esto, Venezuela va a estar infectada por el castrocomunismo. Ellos no se van a detener en nada. Ellos no creen en democracia, en derechos humanos. No creen en el bienestar del pueblo. No creen en nada, ya se los digo. Maduro dice que hay un golpe en proceso. Lo que realmente hay es una invasión continuada, una injerencia externa planificada. Totalmente. Entiendan eso. Es todo un proceso que se consolida cada día más y más. ¿Ustedes creen que los chavistas tenían la capacidad para montar la inteligencia que hoy tienen? No, por supuesto que no. Inicialmente. Esa inteligencia es 100% cubana. Importa, claro. Uno de los países con contrainteligencia y con inteligencia más importantes del mundo. Hay que reconocerlo. Cuba es muy poderosa en inteligencia. Totalmente. Lo más grave es que han infiltrado las Fuerzas Armadas Nacionales en Venezuela Correcto. y han creado un ejército paramilitar Paralelo. capaz de dominar a poblaciones completas. Ya hablaremos de esto con detalles en los próximos programas. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Ok. Es muy importante, pero lo que sí me gustaría es preguntarle directamente, comandante, a su juicio, verdaderamente, y por lo que usted sabe, lo que ha vivido, obviamente tiene contactos y habla con mucha gente, sí nos puede asegurar que el enemigo de verdad para Venezuela y para el continente es Cuba. Para el pueblo venezolano en este momento, sí. Sí, claro. El enemigo es Cuba. Y es el castrocomunismo. Ese es el verdadero enemigo. Pero lo que les voy a decir es importante. Si se debilita la estructura de control cubana en todo el país, los agentes de control, interceptar los médicos cubanos del aparato de recopilación de información personal de todos los venezolanos y sobre todo de las Fuerzas Armadas, las PDVSA, eso sería un golpe eficaz. Pero hay que actuar muy enérgicamente, todo el pueblo. Sin el apoyo del pueblo de Venezuela, Maduro, Cabello y los castrocomunistas disfrazados de socialistas no tendrán futuro y los cubanos se verán obligados a huir de ahí. Y ojalá que sea el pueblo de Venezuela quien ayude a liberar al pueblo de Cuba más temprano que tarde. Muchos de los cubanos que vivimos y nos formamos en escuelas militares y de inteligencia, que también sufrimos el adoctrinamiento de manos de ese régimen, lo entendemos así y queremos ayudar a Venezuela. Esto es muy importante. Los cubanos que estamos en contra del castrocomunismo queremos ayudar a Venezuela en todo lo que se pueda. Por supuesto. En Cuba y en Venezuela cada día hay más militares que conspiran en silencio. Muy ocultos, grupitos pequeños y con mucho miedo. Pero bueno, lo estamos haciendo. Así como lo hice yo, muchos aún estamos dentro
por esa razón. Algunos necesitamos ocultar nuestra identidad. Yo tengo que decir, como dijo Chávez, por ahora, como lo dijo Martí, por ahora. Algún día pronto saldremos a celebrar juntos. Venezuela necesita que el pueblo entero se levante. Sí. Se levante en una protesta continua y muy sostenida. Eviten la violencia, pero defiéndanse. Eviten la violencia, pero defiéndanse bien. Sí. No paren de protestar. No se acomoden en la rutina del día a día. Luchen por sus hijos, por sus nietos, por el futuro de ese país, por el futuro de toda la América. ¿Ok? Comandante, ¿cómo se introduce la política o la línea de política cubana en Venezuela? Y la pregunta que nos hacemos mucho es, ¿para qué quiere Cuba este país? ¿Para qué quiere Venezuela? Miren, Cuba siempre tuvo interés en dominar a Venezuela, de alguna manera. Ustedes recuerdan cuando el presidente Betancourt, lo fuerte que se luchó contra ellos, Sí, por Sí. supuesto. los desembarques fallidos y otros eventos históricos lo demuestran. Cuando Chávez gana las elecciones democráticamente y declara su tendencia socialista, Cuba lo enamora, lo recluta y así logran una relación. Pero recuerden algo, Chávez no se formó en Cuba, Maduro sí. Sí. Él pasó más de 10 años en cursos y academias en Cuba, 10 años. más de 10 años, cosa que no sabe mucha gente. Correcto. Ese sí está bien adoctrinado y esa es precisamente la razón por la que Cuba exigió que fuese Maduro el sucesor de Chávez. En los primeros 12 meses de su gobierno, Maduro ha radicalizado los lineamientos de Cuba. Eso está muy claro. Hoy realmente Venezuela es gobernada desde La Habana. Chávez solo escuchaba consejos y recomendaciones de Fidel, pero no cumplía ni acataba las órdenes. Esa es la verdad. Pero Maduro sí. Chávez era capaz de gobernar basándose en sus ideas y su inmenso apoyo popular. Maduro no lo puede hacer. Sí. No lo olviden. Sin los petrodólares, los castros comunistas se les va a hacer imposible continuar. Sin ese dinero, la revolución se muere. Imagínate, Glenda, ¿no? Ese es el gran, disculpe que lo interrumpa, ese es el gran dilema que hay actualmente en Venezuela, ¿no? ¿Cómo seguir financiando esta revolución cuando tienes un país que, bueno, tiene un gasto público de millones de dólares, que tienes una inflación del 60 y tanto %, Y es dale. decir, y entre otras deficiencias caóticas que tiene la población? O sea, da la impresión de que el interés del país mejorar y la economía no está en prioridad, supuesto sino es que simplemente lo que menciona el comandante, que es dominar un país, utilizar sus recursos Sí. y lo demás simplemente a un lado. Sí, sí, Ahí. así es. Fíjate, Glenda, el patrón como Sí, él se lo describe, repite. ¿no? Es como una fotocopia, Sí, una sí, radiografía, uno va ¿no? viendo el esquema que él describe Sí. y entonces hila hacia atrás los últimos 12 años, 14 años Sí. y efectivamente está ese patrón ahí. Sí.